La Biblioteca Luis Ángel Arango, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, el Planetario Distrital de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Colciencias se unen para organizar el Encuentro Internacional de Divulgación y Comunicación de las Ciencias. Este es un espacio que está dirigido a todas las personas que están interesadas en la divulgación, la educación y la comunicación científica desde diferentes escenarios. Este encuentro se realiza desde ayer, vamos hasta mañana, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ok. Nosotros contamos durante estos 3 días con la presencia de invitados nacionales e internacionales y con ellos queremos generar un espacio para la reflexión y el reconocimiento de diferentes prácticas y también para reconocer algunas de las nuevas tendencias que se están manejando en este momento acerca de la comunicación y la divulgación de las ciencias. Y con este objetivo, nosotros lo que queremos en este encuentro es desarrollar principalmente 3 líneas temáticas. Estas son educación y cultura científica, formas y medios de comunicar las ciencias y otros conocimientos, otras prácticas. Queremos invitarlos a conocer las actividades de cada una de estas líneas en nuestro sitio web www.encuentrodeciencias.gov.co. También los invitamos a usar las redes sociales. Tenemos una etiqueta que estamos tratando de imponer, ustedes saben, a partir de esta etiqueta también estamos atendiendo sus preguntas a las personas que están invitadas a estos paneles a través de sus redes sociales. Recuerden que la etiqueta es numeral comuniquemos las ciencias, numeral comuniquemos las ciencias. Si tienen por ahí su Facebook, su Instagram, ¿listo? Usualmente en las bibliotecas no está permitido usar sus teléfonos, pero aquí somos un poco más abiertos a que eso suceda, así que los invitamos a usar sus redes sociales, utilizar esta etiqueta y a partir de ella poder, por supuesto, formular sus inquietudes a las personas que vamos a escuchar en el día de hoy. Queremos también, a partir de ello, compartir sus mejores momentos en este encuentro. Sean todos bienvenidos. ¿Cuál es el perfil de los exploradores del futuro? En esta conferencia titulada El astronauta que aprendió a tuitear, nuestra invitada, vamos a ver si pronuncio bien su nombre, es la doctora Nadezhda Vicente Cabañas. Ella nos contará cómo las redes sociales han llegado al espacio para quedarse. Nuestra siguiente conferencista tiene una historia de vida bien interesante, trabaja en la agencia EFE un tiempo, también está vinculada a partir del servicio diplomático español en Moscú, en algún lugar, muy cerca, supongo yo, a donde despegan unos cohetes fabulosos. Seguramente de ahí viene un poco esa inquietud, pero desde que ella empieza a desarrollar toda su carrera, obviamente después discutimos si la comunicación es una ciencia o no. ¿Listo? ¿Lo podemos dejar para otro encuentro? Bien. A partir de todo el desarrollo de su carrera, ella estudia su pregrado, hace su maestría, hace su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, también tiene algunos estudios en Moscú, pero básicamente ella empieza a desarrollar un interés muy particular, obviamente por la exploración del espacio. Y es así como ella publica en algún momento su tesis doctoral, también hay, bueno, es básicamente su libro, y ella nos empieza a contar la historia de la exploración espacial desde la Guerra Fría hasta este momento en donde básicamente no cualquier persona, pero sí personas del común que no tienen un estudio de doctorado, por ejemplo, que es uno de esos requisitos no manifiestos a la hora de volverte un astronauta de la NASA, ¿no? O sea, tienes que tener un doctorado para poder ser astronauta, pero bueno, es posible que una persona con los recursos suficientes pueda viajar al espacio y hacer turismo espacial. Y ella recorre en ese trabajo todo este recorrido, estamos hablando de 2009, 2010 más o menos, ¿no? Ok, vamos bien. La idea es que ella empieza a contarnos acerca de esta historia. Esto le da pie para poder trabajar con distintas instituciones que están vinculadas obviamente con la exploración espacial. Ella es doctora en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, es una entusiasta de la ciencia y el espacio. Ella viene a hablarnos también en nombre de la Agencia Espacial Europea, un lugar donde trabaja desde hace algún tiempo. Obviamente hace temas de difusión de información, pero particularmente ella edita todo lo que pasa en el departamento de los vuelos tripulados. Así que ella es la responsable de contarnos qué es lo que está pasando con estas misiones permanentemente a través de su trabajo con esta agencia. Esta periodista también cuenta con una amplia experiencia en comunicación corporativa, también en relaciones públicas, obviamente la carrera diplomática sirve para eso, y obviamente temas de divulgación científica. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerla en la Biblioteca Luis Ángel Arango, esta es su casa y este es su público.
Vaya, vaya, qué introducción. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Todavía no me lo creo. Cuando venía en el avión, he mirado y he recorrido para llegar hasta aquí como 9.000 kilómetros en avión. Y uno se mete en el avión, que es como una cápsula espacial, porque no te da la sensación de que estés viajando. Y yo pensaba, llevo 1 día y medio para llegar hasta aquí, y los astronautas que están sobrevolando sobre nuestras cabezas solo están a 400 kilómetros y llegan en 6 horas. A día de hoy, en 6 horas pueden estar en la Estación Espacial Internacional. Y cuento todo esto porque no mucha gente es consciente de ello, y esa es una de las misiones principales de mi trabajo en la Agencia Espacial Europea: difundir lo que se hace en el espacio y lo que los seres humanos intentamos conseguir con ello. Pero ya es suficiente de hablar sobre mí. Yo quiero saber un poco más de ustedes antes de empezar esta charla, porque veo que tengo una audiencia muy diversa, veo gente bastante joven, y quería saber cuántos de aquí son estudiantes, por ejemplo. Ok. ¿Cuántos de aquí presenciaron el alunizaje, el primer hombre, si recuerdan ver el primer hombre en la luna? Ajá, bueno, también bastante. ¿A cuántos se lo han contado? No lo vieron, pero se lo contaron. Vamos mejor. Vale. ¿Cuántos hacen uso de redes sociales? No todos. Bueno, me alegro que en la biblioteca nos dejen usar el móvil para que podamos tuitear si hace falta. Y bueno, y de los que hagan uso de redes sociales, ¿cuántos tuitean? Prefieren Instagram, ¿no? O Facebook, seguramente. ¿Sí? Ok. Bueno, les invito a que hagan un pequeño viaje espacial conmigo, y vamos a recorrer un poco cómo ha evolucionado la figura de los seres humanos en el espacio, pero cómo más bien nos las han vendido y cómo las hemos percibido. Porque en la historia hoy en día tenemos una percepción determinada, pero no siempre fue así. Primero, el primero de todos, no sé si todos pueden reconocer esta cara, algunos ya están haciendo así, pero otros a lo mejor no. Una pista en el casco, se ven algunas siglas, SSSR, que son las siglas en cirílico de la Unión Soviética. Y este es el primer hombre que fue al espacio. Antes de él fue una perrita, 2 y 3, algunos animales le precedieron, pero él tuvo el honor de ver la Tierra desde una perspectiva desde la que nadie había tenido la oportunidad de verla, desde el espacio. Pudo ver el horizonte de la Tierra, pudo ver la Luna desde otra dimensión. Dicen que con su lanzamiento se consiguió, el ser humano atravesó una de las barreras, salió de su cuna. Y en aquel momento, la manera en que este chico de 26 años llegó a la fama fue muy curioso, porque ustedes se enteraron del alunizaje en directo o porque algunos se lo contaron, pero a él ni su propia madre sabía que él había ido al espacio. Era un secreto de Estado soviético, porque en aquel momento había una carrera, estaba en la Guerra Fría, y entonces Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por ver quién iba a ser el primero. ¿Cómo se manejaba esa información? Pues el secretismo era una de las armas de la propaganda, y es una cosa que nos diferencia, no sé si me alejo y se me oye, es una cosa de lo que nos diferencia. Esto pasó en 1961, hagan cálculos, muchísimos años, y el secretismo era un arma de doble filo, es decir, por un lado no todo el mundo tenía toda la información, que eso no es deseable, pero por otro se jugaba con el factor sorpresa y sorprendió a mucha gente. La reacción fue casi unánime en todo el mundo, a todo el mundo tuvo a partir de esa foto una impresión positiva de esta persona, de este chico joven que había salido de una familia de granjeros y había conseguido llegar a lo más alto, ser el ejemplo de hombre soviético, que gracias al Estado podía haber llegado a lo más alto y ser encumbrado como un héroe nacional. El heroísmo era lo que se vendía en aquella época. Aquí le vemos haciendo un tour después de su vuelo espacial por diferentes países, se codeaba con Che Guevara, con Fidel Castro, estuvo en Reino Unido, también en Italia, y generaba una sensación de simpatía, ¿no? Había algo, a una persona a la quien admirar. Por el otro lado, los americanos no estaban tan contentos sobre el éxito de Yuri Gagarin y utilizaron otras cartas para comunicar
sus hazañas espaciales. Un mes después solo de Yuri Gagarin consiguieron lanzar a su propio hombre al espacio, al primer americano. Y este es el equipo. Ellos lo plantearon como una labor de equipo. Evidentemente, llegaron al espacio gracias a la labor del Estado, pero fue una labor de equipo en la que se buscaba a profesionales, a gente preparada, a gente, esta imagen creo que habla por sí misma, gente valerosa, y solo con ver no sé qué sensaciones le transmiten a ustedes ver estos trajes. Si alguien me puede decir, comparada con la imagen de Yuri Gagarin. O sea, hay una clara diferencia, creo yo. Ellos son más estridentes, quieren enseñar más la valentía y el valor que se necesita para ir al espacio. Y están seguros, no tienen nada que esconder. Y como no tienen nada que esconder, aparecen en las portadas de todos los periódicos, venden exclusivas, las compañías privadas les regalan coches, se pasean en descapotables. No, los Estados Unidos hicieron ostentación de sus astronautas, los vendían. Y vendían una imagen particular, estaba bien pensada. Ellos vendían la idea de que eran gente de familia. La gente que leía estas revistas sabían los nombres de sus mujeres, los nombres de sus hijos, y querían saber más. Después de esto, pasaron unos años, la anterior foto es de 1961. Esta llegó un poquito más tarde, justo, no sé si alguien reconoce, Germán, tú no lo digas. ¿Quién es este señor, este astronauta? A ver si alguien lo puede reconocer. ¿No? Es difícil de reconocer porque él fue una persona que no quería estar en primera plana, a pesar de que se le quería poner en portada. Él no quiso, no tenía una buena relación con la prensa. De hecho, cada vez que había una rueda de prensa y le hacían preguntas, él era bastante seco, por así decirlo. Este es el primer hombre que pisó la Luna, Neil Armstrong, probablemente una de las personas más famosas del mundo, al menos de oídas, pero de cara y de su personalidad no se supo tanto en aquella época, quedó diluida en la hazaña del país de llegar a la Luna. Y esto también es interesante porque con él empezó a pasar a primera plana la personalidad de cada astronauta. Si antes el Estado monopolizaba un poco la imagen que los astronautas daban para la gente, con Neil Armstrong se empezó a ver un perfil un poco diferente, más diferenciado. Pasaron unos años, nos estamos acercando a la época actual y esto es todavía Estados Unidos. Y pongo esta foto porque me parece, es medio broma, pero medio realidad. Ven ahí hay una nave que es el Shuttle, que fue la nave americana que hizo de los viajes espaciales una rutina. Prácticamente cada mes, cada 2 meses, había un Space Shuttle que iba a la estación espacial, hacía su misión y cabían hasta 6, 7 personas. Era tan rutinario que la gente perdió interés. No sabían los nombres de los astronautas. Tampoco era necesario porque iban allí a trabajar. Se convirtió en una profesión. Y esto es una imagen en la que los astronautas mismos se pusieron los cascos para hacer la broma de que no importa quiénes seamos, nuestro género, nuestra raza. Si pueden ver, bueno, no se aprecia, pero ahí está un ex administrador de la NASA, Charles Bolden, que también fue astronauta. Y el anonimato pasó a ser parte de la normalidad. Ya no había héroes. No se quería tampoco. Querían justificar que la vida en el espacio debe ser algo normal y rutinario. Y se pasó a la época de los profesionales. Los astronautas se preparan para realizar una misión determinada, no importa de quién sean, de dónde vengan, lo importante es que cumplan la tarea que ha sido asignada. Esta tarea puede llevarles 3, 4 años de entrenamiento y en esta foto tenemos a un astronauta americano reparando el Hubble, el telescopio Hubble, que llevó varias operaciones, pero esta operación fue bastante delicada. Pasamos un poquito más cerca de nuestros días. Esta foto es de hace apenas 4 o 5 años y la he puesto porque podrán ver ustedes diferentes banderas. No sé si se dan cuenta, si son conscientes de que hoy en día la Guerra Fría ha quedado muy atrás y estamos en una época en la que el espacio no es posible sin cooperación internacional.
Al menos desde la Agencia Espacial Europea, nosotros no tenemos somos una agencia más pequeñita que la NASA, más pequeñita que los rusos, pero estamos embarcados en todo tipo de misiones con ambos países. Vamos a ir a la Luna, vamos a ir a Marte, pero vamos a ir de la mano de otros países. Y esto es lo que sucede ahora en la Estación Espacial Internacional. Normalmente hay 6 personas, constantemente, suben y bajan, pero hay 6 personas, y el ratio suele ser un europeo, un japonés canadiense, y luego se reparte el resto entre americanos y rusos. Aquí tenemos una foto en la que podemos verlos posar con sus respectivos uniformes y banderas. Las mujeres en el espacio. Yo veo que hay bastantes mujeres aquí hoy en la audiencia. No sé si alguna soñó alguna vez con ser astronauta o todavía no se ha rendido en su sueño. ¿Hay alguna que lo piense? Lo tenemos ahora un poquito más fácil. Yo quisiera haber sido, pero a mí no se me da la oportunidad. Estaba hablando con Germán antes, y es que resulta que no solo para mujeres, sino en general, para poder ser astronauta tienes que tener una carrera, no solo un doctorado, pero tiene que ser una carrera científica o de ingeniería. Entonces, claro, yo como periodista no valgo. Tenemos que estudiar alguna otra carrera. Geología vale, por ejemplo, o biología también vale, pero tiene que ser científica. Maestro, en la época del shuttle sí. En la época del shuttle, sí. Bueno, maestra, depende del grado, pero sí, llego tarde. Bueno, ustedes todavía tienen tiempo. Pero bueno, en la época, esta es un póster de la época soviética en la que, si volvemos a pensar en términos de propaganda, los soviéticos querían siempre llegar a ser los primeros en todo. Entonces tuvieron a su primer hombre y también tuvieron a su primera mujer, Tereshkova. Desafortunadamente, después de ella, tuvieron que pasar muchos años para que volaran mujeres, porque la paradoja se da en que por muchos años, por 3, 4 décadas, para poder ser astronauta, tenías que ser piloto. Pero para ser piloto tienes que ser hombre. No, las mujeres no se aceptaban en el cuerpo militar. Entonces eso nos ha llevado, tenemos un poco de desventaja durante muchos años. Afortunadamente las cosas han cambiado y hoy en día hay mujeres pilotos, hoy en día hay mujeres científicas, ingenieras que pueden aplicar a ser astronautas. De hecho, en la Agencia Espacial Europea hicimos el último proceso de selección. Se presentaron 8.000 personas y creo que casi 1.000 fueron mujeres. Y de esas 8.000 personas seleccionamos a 6 y una es mujer. Entonces, bueno, todavía no hay igualdad, pero pues estamos ahí. Los números hablan por sí solos. Bueno, aquí tenemos una taikonauta, los chinos también han intentado, la verdad es que tienen bastantes mujeres en sus filas. Allí sí puede, a pesar de otro tipo de criterios de selección, las mujeres sí pueden ser pilotos y lo han sido durante muchos años. Entonces ya han volado 2 taikonautas, que es como ellos les llaman. Los rusos, por si no lo saben, les dicen cosmonautas, nosotros astronautas, y los chinos taikonautas. Todos navegantes del espacio al final del día. Pues tenemos ahí los números. A día de hoy ha habido 563 personas en el espacio y solo 63 han sido mujeres. Entonces queda mucho todavía por hacer, pero por ejemplo el presidente americano y la NASA, que están hablando de tener su próxima misión en la Luna para 2024, quieren que la primera persona que vuelva a la Luna en esa fecha sea la primera persona que pise tierra lunar sea una mujer. Eso es lo que dice. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, veremos. Suena también un poco, porque he visto en los números, cuando dicen eso suena también un poco, a mí me recuerda un poco a propaganda, ¿no? Vender un poco. No hay tantas mujeres, si hablamos de igualdad, no hay tantas mujeres en las filas como hombres. Entonces, poner a una mujer por delante es una maniobra. Bueno, bienvenida sea en algunos casos. Vamos a hablar ahora un poco con las personas que estuvieron en el alunizaje o que lo presenciaron. No sé si alguien me puede contar, si se atreve a compartir su experiencia de aquel día, de los que levantaron la mano antes, si tienen algún recuerdo de esa noche, ese día. Creo que en Colombia fue noche. Era domingo por la tarde. Domingo por la tarde. ¿Quién me cuenta la historia? Una
Que la compartan con todos los que no estuvimos ahí. Venga. Ah, bueno, yo creo que le oyen. Ah, por micrófono, sí que mejor, sí. Mejor con micrófono. Buenos días para todos. Mi nombre es Amedi para aquel feliz domingo de 1969. Estaba, como verán, mucho más joven, mucho más con expectativa porque en esa época no teníamos como tanta información científica, entonces se formaron muchas habladurías, que una vez el hombre pisara la luna podía suceder no sé cuántos eventos extraordinarios. Entonces la expectativa fue tremenda y recuerdo que yo vivía por allá en un pueblo de Boyacá y salimos al pueblo a donde había el televisor blanco y negro. El pueblo es el pueblo más bonito de Colombia, por cierto, el Cocuy Boyacá. Y entonces salimos y eso se reunió el sacerdote en la iglesia, el alcalde y las autoridades, todos con la expectativa y lo más importante era que el sacerdote estaba presto a prestarnos auxilio y a decir la primera misa porque no sabía cuántas cosas iban a ocurrir. Fue un feliz acontecimiento, mucha expectativa y quedamos fascinados. Yo desde entonces quedé fascinado con los asuntos del universo y del espacio, tanto que hoy día integro uno de los clubes de esta biblioteca, la Luis Ángel Arango, que se llama Astrolá, y entonces desde entonces seguimos esa visión por el espacio. Muchas gracias. Creo que en la mayor parte del mundo y de Colombia sucedió eso. La expectativa era tremenda, pero fue un momento inolvidable. Muchas gracias. Una historia muy bonita y de hecho cada vez que yo pregunto, porque yo no tuve la suerte de vivirlo, pero siempre que la gente la cuenta, lo cuentan de una manera, hay un brillo en los ojos y es inspiración lo que generó ese momento. Y fue posible gracias a que hubo un gran despliegue informativo. No nos olvidemos, hoy en día todos tenemos nuestro móvil y podemos acceder a información, vídeos, pero en aquella época muy poca gente tenía televisión y de hecho la audiencia que se estima que lo vio fueron 600 millones de personas, un 20% de la población mundial. Imagínense ahora cualquier evento que consiga que el 20% de la población mundial esté pegada a la pantalla de la televisión. No ha habido otro evento igual. Y hubo un despliegue informativo y hubo un despliegue tecnológico para hacerlo posible. Hubo 6 cámaras fotográficas, 3 cámaras de televisión. La transmisión fue todo un reto logístico con estaciones en Estados Unidos, España y Australia. Imagínense, es enviar una señal desde la Luna hasta la Tierra y distribuirla a todos simultáneamente. Y no solo en el momento en el que ellos descendieron, la retransmisión duró 30 horas ininterrumpidas, liderada por la NASA y retransmitida a todo el mundo. La señal se compartió, todos en la Unión Soviética o en una esquina de África podían verlo. Y fue la cobertura más amplia jamás dedicada a un único evento. Desde entonces parece que nos hemos olvidado, pero el impacto fue tan grande que hizo las portadas y hoy en día ya saben que este año es un año especial porque es el 50 aniversario, hace 50 años. Parece mentira y no hemos vuelto. Bueno, de eso es otro tema, de otra charla, pero bueno, las reacciones que se sucedieron entonces fueron algunas de las que hoy en día también podrían suceder. Hoy en día hay informaciones y hay siempre gente que podría no estar de acuerdo. Yo he elegido dos extractos de la prensa de aquella época. Uno es de un periodista español que viene para mí transmite muy bien el momento que tú estabas contando antes, la expectación, la tensión, y dice así, como no dormía Armstrong, ninguno dormimos. Estaba la Tierra hermosamente desvelada, nerviosa y anhelante, puesta de puntillas sobre Julio. Ahora sé que es un domingo. Desde la terraza, la calle o la ventana, la luna era una mentira en cuarto creciente. En el cuarto de estar, junto a la pantalla, la luna se hacía verdad. Es como el poder del medio, de la televisión en aquel momento, transformaba algo que parecía tan virtual, tan lejano, en una realidad presente en la casa de todos. Sin embargo, hubo gente, como hay gente que todavía cree que no se ha ido la luna, como hay gente que cree que la Tierra es plana,
que hubo gente que no le parecía desproporcionada la reacción, y entre ellos, sorprendentemente, Pablo Picasso, que no dudó en decir que no le importaba, que no tenía opinión, y bueno, la luna no entraba dentro de su universo en aquel momento. Pero bueno, esto nos viene a demostrar que en Estados Unidos había una intención muy clara para comunicar, y se entendía que si la gente no participaba de esos momentos de la exploración espacial, no iban a poder ir mucho más lejos, es decir, no habría fondos tampoco. ¿Quién iba a...? Después del alunizaje hubo un momento, un pico, pero como todos sabemos, no se ha vuelto por falta de interés. No se mantuvo ese interés generado en ese momento, en ese Big Bang, digamos, de la exploración espacial, no se ha mantenido. Y este señor, que fue un ingeniero alemán, sí, bueno, que se pasó al lado de los americanos y fue el artífice del cohete que está a sus espaldas y que llevó al hombre a la luna, pues lo tenía muy claro. Él hablaba con Disney, hacía películas para Disney, hacía realmente programas científicos y explicaba a la gente cómo funcionaba un cohete. Eso hoy en día no se hace. Se hace, pero de otra manera, al menos no con el impacto que ellos tenían. Pero vamos a pasar un poco a los tuiteros. Entonces, hoy en día los astronautas, lo curioso es que no están tienen relaciones públicas, tienen personas que les asesoran, pero ellos son un poco dueños de su propia campaña de comunicación, y una de las pruebas es que tienen su cuenta de Twitter. Este caso se extiende a los americanos y a los europeos, y a los japoneses y a los canadienses. Los rusos todavía no tuitean, todavía en ese lado hay algunos, pero están muy controlados por su agencia espacial. Y este es el primer tweet que se envió desde el espacio, estando en la Estación Internacional. Un astronauta cogió el ordenador, allí hay conexión a Internet, va un poco más lenta, pero pueden acceder a Internet, pueden ver películas, pueden ver su Facebook. Y este astronauta decidió tuitear. Esto fue en 2013. Y sentó un precedente, porque fue una manera, Twitter se convirtió en la red social de preferencia porque no requería mucho tiempo. Ya sabemos que Twitter tiene un límite de caracteres, y también porque la señal con la estación espacial, a nivel práctico, si quieres incluir una foto o algo, tarda bastante en bajar. Ahora ha recibido una actualización y parece que pueden bajar más cositas, pero va lento. Entonces Twitter empezó a ser usado y la gente empezó a responder. Porque de repente ustedes ahora mismo con su móvil pueden mandarle un mensaje a un astronauta que está ahora mismo en el espacio y a lo mejor les responde. Entonces se abrió una vía de comunicación directa donde las agencias espaciales y los estados desaparecen como actores y los astronautas se convierten en comunicadores. Y de hecho en los procesos de selección de la Agencia Espacial Europea, una de las pruebas que se les hace es ver su capacidad de comunicación. Si saben transmitir determinados mensajes, tienen que saber hablar con la gente, tienen que saber tuitear. Y bueno, aquí les he puesto, solo para hacerse una idea del impacto que tienen hoy en día, estos son los tuiteros top del espacio. Tenemos a Scott Kelly de la NASA con 5,6 millones. Cada vez que él tuitea algo, unos millones de personas pueden verlo. Tenemos al canadiense Chris Hadfield y tenemos a Tim Peake, que es el astronauta británico de la ESA, que lo está haciendo bastante bien, es muy activo. El secreto es ser activo, tuitear lo máximo posible. Pero también es un poco de sensibilidad, de humanidad, hay que ponerle. Y hablando de esto, bueno, vamos a hablar un poquito de Scott Kelly. Este es el astronauta, solo lo he puesto para que le pongan cara, este es el astronauta que más seguidores tiene. Y una de las cosas que la gente valora en él es su sinceridad. Mucha gente, hablamos antes de los héroes, pero una de las primeras cosas que él hizo cuando volvió de la Tierra, él estuvo en su última misión, estuvo un año entero en la estación espacial sin poder salir. Imagínense, la estación espacial tiene una superficie de un campo de fútbol dividida en diferentes módulos. Pues imagínense que ustedes están en una habitación como esta, digamos, yo diría un poquito el doble, dividida en habitaciones, con 6 personas durante un año. Un gran hermano espacial. A ver cómo lo llevarían.
Entonces es un gran... Ha habido personas que han estado más tiempo que él, pero en una misión única él rompió el récord. Y cuando bajó todo el mundo quería que él hablara de su heroicidad, de lo que había sido, y él habló sinceramente, me duele todo. Los efectos de estar en el espacio por un año, estuvo 2 o 3 meses que estaba peor que un inválido, porque cuando estás en el espacio hay determinadas cosas que ocurren en tu cuerpo, pierdes masa muscular, pierdes huesos, tu visión se deteriora y todo después de la Tierra necesita un tiempo de recuperación, es un entorno totalmente diferente. Entonces él estuvo convaleciente mucho tiempo y él no dudó en hablar de eso y abrió otra visión totalmente diferente. De eso no se hablaba, de hecho nosotros en la Agencia Espacial Europea es algo que no se suele mencionar, porque forma parte de la privacidad médica, ¿no? Del historial médico de cada paciente. Pero bueno, él abrió una puerta y la gente valoró la transparencia. Twitter también es sobre transparencia y bueno, esto también le ayudó un poco porque Obama, no sé si todos entienden inglés, pero si no lo traduzco un poquito, Obama le tuiteó y le dijo... Hola, ¿qué tal? Scott Kelly, esa es su dirección. Me encantan las fotos que has puesto, porque él ponía bastantes fotos. ¿Alguna vez miras por la ventana y enloqueces sobre lo que ves, ¿no? Y él respondió, no suelo enloquecer sobre nada, señor presidente. Sin embargo, recibir una pregunta en Twitter, no, sí lo hago sobre recibir una pregunta en Twitter de usted. Y entonces, bueno, eso generó más de 1000 comentarios y miles de likes que decimos, ¿no? Bueno, tenemos aquí a este señor que lo que voy a hacer, en vez de introducirles, lo que voy a hacer es poner... ¿Cuánta gente sabe quién es? ¿Alguien lo reconoce? ¿No? 1, 2... Bueno, pues entonces vamos a dejar que él actúe y así lo verán. Vamos a ver. ¡Uy! Espera, que estoy luchando aquí. Ya. Les voy a dar 2 minutos de descanso que me dejen de oír a mí y oigan a la música. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Simplemente quería compartir con ustedes algo que este señor hizo bastante novedoso. Como hablamos, los astronautas son cada vez más dueños de su propia campaña de comunicación, de la manera en que se dirigen al público. Y ha habido vídeos antes que él de gente enseñando la Estación Espacial Internacional, pero él decidió un día, él toca la guitarra, sabe cantar un poco, que quería interpretar esta canción de David Bowie. No sé, a lo mejor la canción les ha sonado más que su cara, probablemente a muchos, ¿no? Es una canción muy famosa, Space Oddity, y habla de un astronauta que se queda un poco, tiene un problema y se queda encerrado en la cápsula y tiene problemas para regresar a la Tierra. Es un poco un drama. Y es como él cuenta los sentimientos que tiene. Entonces, Chris hace un poco un juego y pretende que es lo que le está pasando a él en la Estación Espacial Internacional. Él hace el vídeo, lo cuelga en YouTube y obtiene a día de hoy 57 millones de visionados. La gente, de repente, se queda fascinada con el vídeo, no hay la manera en el que él ha transmitido su vida o una vida hipotética en el espacio y llega a mucha gente. Pero lo que quiero, ya me equivoqué aquí, lo que quiero que ustedes reflexionen a lo mejor conmigo es por qué esos 57 millones de personas. Y ha habido teorías de todo tipo. Yo les doy aquí unas respuestas y ustedes pueden elegir un poco la que más crean conveniente. Uno es que usó las redes sociales, YouTube, Twitter, en aquel momento. Otro es que él tiene 50 y pico años, o sea, él tampoco sabía mucho de cómo manejar redes sociales, pero su hijo, que tenía 20 y tantos por aquella época, le dijo, no te preocupes, papá, él estaba en la Tierra, en Canadá, y le dijo que yo te lo muevo. Entonces empezó a colgarlo con la ayuda de la Agencia Espacial y se expandió como la pólvora. En un periodo de 24 horas hubo cientos de miles de visionados.
Otra razón puede ser que es una canción de Bowie, que es muy, muy famosa y conocida por todos. Otra opción es que tiene bigote. No hay muchos astronautas con bigotes y el año en que fuese estaba de moda. Otra es que humanizó el espacio. Y esto lo cuento porque se daba una imagen hasta entonces de el héroe primero, el profesional después, pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde está? Vale, el trabajador va allí, él va, hace su ciencia, trabaja, arregla la estación, pero ¿qué hay de los sentimientos? ¿Qué hay de lo que ve, de cómo pasa ese medio año o ese año que estuvo el otro astronauta? No, empezaron a hablar de lo que les ocurría. Y entonces eso también puede ser una de las razones. No sé con cuál se quedan ustedes. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál? Todas. ¿Cuál? La tercera, la que tocó una canción de Bowie. Una versión buena, una versión especial. ¿Hay alguien que crea que es porque tiene bigote? Hubo gente que lo creyó y tuvieron preguntas como esta. Dice, a mí lo que me interesa es saber los efectos del viaje espacial en un bigote. Pero bueno, hubo de todo. Les voy a... Esta compendio de personas son los astronautas europeos para los que yo trabajo. Todos han estado en el espacio. Ahora tenemos por segunda vez ahora mismo a Luca Parmitano, que es el italiano aquí de debajo de la esquina, y todos tienen un estilo diferente. Algunos, como Samantha, prefieren YouTube y en su época, cuando ella voló, prefería Google+, pero Google+ ha pasado un poco a la historia, no se usa tanto. Alexander Gerst es más de Twitter e Instagram. Thomas Pesquet tiene algo, esto lo voy a desvelar, pero no se lo cuente a nadie, que él tiene un muy buen sentido del humor, entonces siempre está intentando hacer bromas y juegos con la gente, interactúa bastante y eso le da bastantes seguidores. Y Tim Peake es una persona que es súper activa. Tuitea, habla con diferentes sectores, no solo se dirige al público que le sigue, sino que aumenta su espectro. Y ese es uno de sus secretos. Por si alguien tiene una pregunta, ellos mismos, por si alguien se lo pregunta, ellos son, incluso si yo trabajo para ellos, ellos son los que escriben sus propios tweets. Nosotros no escribimos por ellos. Nosotros, lo que yo puedo hacer es aconsejar o filtrar, es decir, a lo mejor mandan 10 tweets en un día y nosotros pues los distribuimos en la semana, o le decimos, mira, va a ser el Día Internacional de la Infancia, puedes enviarnos un tweet sobre la infancia, y entonces un poco gestionamos para llegar a más gente, o les aconsejamos por su interés, los intereses que tienen, dónde pueden causar más impacto. Ellos tienen bastantes ideas de por sí, son astronautas, son bastante competitivos y entre ellos siempre quieren tener más seguidores que sus compañeros. Este es el francés, que le gustaba mucho hacer vídeos, y esto es un poco una imagen para que vean la cantidad de recursos que también tienen en la estación espacial. Una cosa que no tienen tabletas y tienen ordenadores y tienen iPads, pero no hay móviles en la estación espacial, de momento. Vamos a ver cuánto duran. Pero no se consideran, la batería, es todo cuestión logística. La batería se muere muy pronto y hay que dosificar la energía. Hay fotos que tienen que ser filtradas. Y eso es donde la gente de comunicación entra a la palestra. Esto es una foto que sacó Alexander Gerst y dice, esta es la foto más triste que he tomado desde la Estación Espacial Internacional. Podemos ver, en la foto no se aprecia muy bien desde aquí, pero dice, podemos ver explosiones y misiles volando sobre Gaza e Israel. Desde el espacio él fue capaz de ver una guerra. Y entonces este tweet fue bastante, bueno, como ven ha tenido 12.000 likes y no sé cuántos de miles de retweets, pero fue bastante polémico a nivel cómo gestionarlo como agencia espacial porque implicaba a unos países en guerra. Entonces, esto también se lo cuento, ¿qué harían ustedes? ¿Tuitearían esta foto o no? Estamos hablando de una guerra de otros países. ¿Por qué un astronauta alemán tiene que poner una foto de una guerra entre países? ¿Por qué? Es una realidad, ¿no? Pero ¿por qué no creen que hay un juicio
se justifica el juicio que él hace, es un poco velado, pero hay un juicio. Él está condenando a unos países de alguna manera. ¿Sí? A los países no les sentó nada bien, y a los países involucrados. Y tuvimos un poquito de problema diplomático con este tuit, pero aún así, a nivel de comunicación, nosotros pensamos como ustedes, no hay un filtro, es una realidad, no estamos alterando lo que ocurre, estamos dando una perspectiva diferente. Quizás nadie se habría dado cuenta o no habría pensado ese día sobre una guerra entre estos dos países, pero este tuit ayudó a algo. Ayudó a algo, la guerra sigue existiendo, ¿no? Es un poco polémico, es un poco controvertido. Hay situaciones como estas en las que la política puede entrar a juego. Pero bueno, me alegra que hayan dicho que sí. Sí, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Porque además la tecnología de alguna manera es un actor y la respuesta más escueta sería porque pudo, o sea, porque tenía la tecnología para hacerlo, Sí. que podía, tal como uno capta imágenes. Ya, pero claro, esto vale este caso, pero hay gente que hace fotos, por ejemplo, de personas, de cadáveres. Por y supuesto. no siempre se justifica. Claro, pero ahí está la tecnología. Hay un factor moral que entra a juego. De acuerdo, pero la tecnología empieza a jugar políticamente como un actor que genera posibilidades de comunicación y rompe un poco la frontera ética, que en este caso se trata de un representante también de unas naciones que tiene una investidura diplomática de alguna manera, Claro. estando allí en la estación. Y de hecho, una de las cosas que a mí me gusta de la Estación Espacial Internacional es que no importa los problemas que haya entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, que los tienen sus problemas, la cooperación internacional ahí siempre se ha salvaguardado. Incluso cuando ha habido problemas entre Ucrania, cuando hay problemas entre Ucrania y Rusia, la Estación Espacial es una burbuja donde la política se intenta que se deje de un lado y de hecho ahora mismo saben ustedes cuál es el único modo de que los astronautas vayan al espacio. Es un cohete ruso. Los americanos cada 2 o 3 meses, están perpetuamente entrenándose en tierra rusa y son lanzados al espacio desde un cohete ruso. O sea, no hay ejemplo mayor de cooperación. O sea, los americanos confían las vidas de sus astronautas a los rusos. Eso es algo que en otro ámbito no se daría. Entonces, gracias a Dios tenemos al espacio para unirnos en algunas cosas. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de comunicar esas guerras en tierra? Hacerlo desde la perspectiva de afuera, intergaláctica o galáctica. ¿Cómo lo harías tú? Esa es mi pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de ir al espacio y vieras una guerra, ¿cómo la contarías? La contaría desde lo que veo. Igual ahí se ponderan los derechos de libertad de expresión y ya la parte de política nacional e internacional. Pero pues las resistencias que siempre se han generado frente al derecho de libertad de expresión. ¿Hasta dónde puedo ir yo Sí. con lo que quiero comunicar y quiénes se van a ver afectados y ese otro que se ve afectado, hasta dónde puede parar lo que no queremos que se vea? Yo creo que un poco has respondido tú mismo a tu pregunta. El caso es que no es una respuesta Gloria. fácil y aquí estamos hablando de guerras, pero podemos hablar de otros temas que no sean guerras que siempre están bajo la mirada pública. Es decir, si hay un comentario entre algo que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo reciente, hace poco se detectó en una de las naves un agujero que depresurizó la nave espacial que estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional. Ese agujero se encontró en una nave rusa. Faltó poco, estuvieron investigando cómo había salido ese agujero, se cerró la cápsula para que no hubiera un accidente mayor y se arregló de aquella manera. No fue algo grave, pero faltó muy poco tiempo para que la gente, los rusos colgaron, que no suelen hacer, vídeo del agujero, respondieron dando información. Toda esta información
fue fácilmente malinterpretada y distorsionada por la gente diciendo esto es una conspiración, alguien ha ido por la noche, ha hecho un agujero en la cápsula porque quiere cargarse a los astronautas, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, un astronauta puede contar su historia, pero tiene que tener muy en cuenta quién le está escuchando y nuestro trabajo es ser muy cautos del modo en que decimos las cosas. Quizás ahí hubo una torpeza de que también fue Alexander Gerst, por cierto, que habló rápidamente y dijo, esto está pasando y contó lo que él veía. Pero no pasó por el filtro de los estadounidenses ni de los rusos y aquello puede, fácilmente la bola de nieve se puede hacer muy grande. Entonces tú puedes ver algo, pero hay que ser consciente de cómo lo tienes que contar, si estás en una posición privilegiada como ellos. Es lo que se les dice. Ustedes hacen como la función de community managers, algo así. Sí, sí. Ellos son los dueños de lo que dicen, pero nosotros les orientamos un poco. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Un poco. Sí, ahí la respondimos. ¿Cómo? Ahí intentamos responder entre los dos. Vale. Pero queda abierta, queda abierta. Okay. Bueno, nosotros desde las agencias también intentamos llegar a diferentes audiencias. Porque para llegarles a todos ustedes, a lo mejor ese vídeo de David Bowie ha llegado más a una parte de ustedes que conocen a David Bowie, que les gusta, pero para otros han dicho, bueno, pues tampoco. Entonces, la estrategia de hoy en día de las agencias espaciales es diversificar las acciones de comunicación. Aquí, por ejemplo, la semana pasada justo, intentando llegar a la juventud un poco, ¿a quién de aquí le gusta la música electrónica? O música, no sé, cuando salen a clubs, si salen. Bueno, hay mucha gente que le gusta la música electrónica en el mundo y esto es una foto de una fiesta en Ibiza que tenía lugar en un crucero, una fiesta muy famosa, donde van los DJs más importantes del mundo, se retransmite en YouTube, en directo, y de repente dijeron, bueno, señores, tenemos una actuación estelar, por favor, dan la bienvenida a nuestro primer DJ desde el espacio, y el astronauta Luca Parmitano se conectó en directo y con su tableta tenía grabado un poco lo que es cómo hacer una sesión, ¿no? Apretando unos botones podía producir música y conectaba con la sesión en Ibiza. Eso pues generó un impacto. Puede sonar superficial y frívolo, pero desde nuestra postura intentamos hacer cosas diferentes y ver qué funciona. No estamos en modo de periodo y prueba. Esto tuvo gran impacto entre la juventud y de repente la juventud una parte de la población se ha dado cuenta de que hay un señor en el espacio, de que está haciendo ciencia y que en su tiempo libre pues, puede conectar y hablar con personas como usted y como yo. Hay miles de estrategias, pero todos aprendemos. Y otra de las maneras que tenemos para intentar llegar al público, ayer estuve dando una charla en un colegio en La Victoria, donde los niños les di a elegir entre 3 personajes y uno de ellos era un robot. Y todos eligieron el robot. Entonces me dio que pensar, y es que resulta que los robots espaciales también tienen cuentas en Twitter. Y escuchándoles a estos niños que tenían entre 10 y 13 años, me he dado cuenta de por qué. Y es que los robots a veces dan más pie a la imaginación que las personas. Una persona te puede gustar o no, pero el robot, quieras que no, lo haces tú en tu imaginación. Tú le atribuyes un poco de fantasía de tu personalidad o de lo que quieres que él sea. Este es Robonaut, que es un robot americano que está en la Estación Espacial Internacional y que hace bien pocas cosas porque está en periodo de pruebas. Sí, no habla, pero bueno, puede abrir y cerrar cajones y están intentando que haga más cosas. Pero tiene su cuenta de Twitter. Y si van a Twitter, a Robonaut, él cuenta su vida un poquillo de lo que está pasando. Y los rusos no tienen cuentas de Twitter para sus astronautas, cosmonautas, mejor dicho, pero ahora le están pegando muy fuerte con este robot que han mandado está llegando hoy, de hecho, fue lanzado ayer y hoy está llegando a la estación espacial y va también está en periodo de pruebas a ver qué puede hacer. El futuro es no solo cooperación internacional, sino inteligencia artificial y humanos. Y entonces le han creado una cuenta de Twitter. No tiene muchos seguidores de momento, pero bueno, hay que darle tiempo. Quizás despegue después de esto. Si lo hace bien, es otra manera de llegar a otros públicos interesados. Pues esos niños a lo mejor les interesa más lo que hace este robot que lo que hace un astronauta.
Este es el primer selfie marciano tomado por Curiosity. El Robert también tiene su cuenta de Twitter. Y es un poco menos personal porque hace tiempo que la tiene y todavía no se ha jugado un poco con humanizarlo. Pero el secreto está, o al menos una cosa que hemos comprobado que funciona, es en humanizar el espacio. Porque la gente se identifica más con eso, les puedes hablar de muchas cosas, pero para conectar primero es más fácil hablar a modo humano y luego ya podemos hablar de ciencia, de tecnología, de lo que hace posible que lleguemos allí y que sigamos explorando. Y una reflexión final casi, porque también me gustaría dar tiempo por si tienen alguna pregunta, y es que me gusta esta frase de un director de la NASA que dice: solo hemos explorado la Luna 27 días, para aquellos que aún duden, pues 27 días en total. Si creemos que es suficiente, las futuras generaciones pensarán que somos estúpidos. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, levante la mano. Gracias. Uy, sí, me pasé 5 minutos. Me pasé. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy interesante esta charla. Hay varias cosas que me gustaría en particular resaltar y es empezar tal vez por esta referencia a la música y el espacio, ¿no? No solamente empieza con Bowie, 3 años sin él, qué triste, pero además de eso, varias referencias que también tienen que ver con el tema. Mencionábamos ahora a Scott Kelly y su hermano Mark, que está casado con una persona que pues también tiene una vida fabulosa. La excongresista Gabrielle Giffords, ustedes recuerdan que en algún momento ella tuvo algún atentado mientras su esposo estaba en una misión espacial, y hay una historia muy especial que los vincula a los dos a través de la música y a través de particular de una canción de una banda chicana que se llama Caléxico. Si quieren saber un poco más, les cuento la historia, pero si me invitan a un café ahora más tarde. La pregunta es básicamente sobre la traducción de temas de ciencia para la apropiación social de la misma. Ustedes se encargan también de procesar información, aquella que se puede brindar al público general, quiero decir, no solamente al público científico, y cómo hacen ese trabajo de equipo con los científicos para poder comunicar los contenidos científicos. Te lo voy a contar a nivel práctico. Cada semana, cada día recibimos un informe de la NASA de lo que está ocurriendo en la estación. Pues han cambiado, están arreglando esto, están haciendo este experimento. Pero nosotros cada semana recibimos un informe de los científicos donde se hace un resumen de las operaciones y de los experimentos que tienen lugar en la estación espacial. Lo que yo hago, cada 2 semanas publicamos un artículo online en los que resumimos un poco de qué van esos experimentos. Mi labor es, esto no lo hacen los astronautas, lo tengo que hacer yo, es traducir el lenguaje científico. A veces hay unos experimentos de física fundamental que yo no entiendo, porque yo no soy científica. Entonces trabajo con los científicos para intentar traducir, como tú has bien dicho, al lenguaje, no solo que los demás entiendan, sino primero lo tengo que entender yo. Entonces hay una colaboración muy estrecha con los científicos. Y de hecho es un aprendizaje mutuo, porque al principio, cuando hacíamos esto, pues uno intenta usar un lenguaje no científico para que llegara a más gente, de alguna manera. No significa que sea un lenguaje incorrecto, pero a ellos no les gustaba. Querían un lenguaje más preciso, querían su jerga, la jerga científica en el artículo. Pero a fuerza de tener un debate y de intentar de hablar y de ellos ver la respuesta de la gente, cuando la gente empezaba a hacer preguntas sobre sus experimentos, entonces dijeron, anda, pues es la primera vez que alguien en Francia está interesado en mi experimento. Pues no va a estar esto tan mal, esto de divulgar la ciencia. Y gracias a este trabajo mutuo de aprendizaje y de trabajar juntos, ellos se han dado cuenta de que, los científicos, de que nos necesitan a nosotros y que nosotros les necesitamos a ellos. Pero es un trabajo de equipo. Es así como funciona, en mi caso al menos. Para la definición de algunas palabras, analogías, por ejemplo, dado que hay expresiones que solo pueden comprenderse en el campo de la ciencia, ¿cómo hacen ese trabajo en equipo? ¿Dialogan, ajustan las palabras, comparan? Te sorprendería la creatividad de los científicos. Hay algunos que no, que son más los ingenieros, que tienen más, se ajustan a su ciencia y tienen un lenguaje determinado y no salen de ahí.
pero mis mejores artículos son gracias a los científicos que tienen una imaginación y una creatividad, y son ellos los que usan la metáfora muchísimo mejor que de lo que yo podría, porque ellos tienen una comprensión mayor, y si tienen la mente abierta lo suficiente, y generalmente lo hacen, ellos son los grandes, para mí, los grandes periodistas. Buenos días. Buenas. Tienes una voz muy agradable, interesante para la charla. Y la pregunta es, de acuerdo a las investigaciones y lo que has observado y lo que has logrado tutear con personas bien sean astronautas o cosmonautas, o los otros que los llaman los bueno, los de la China. Entonces, ellos, con eso... Taikonautas. Taikonautas. Desde ahí, ¿qué se ha logrado observar de planetas que tengan similitud en otras galaxias o en otros universos que hayan podido observar características similares a la Tierra? Espera. Y si ellos han logrado observar o tienen indicios de agujeros negros, y si es probable, dentro de esas características, observar que realmente el espacio se curva. Pues mira, te pongo un poco en perspectiva, porque sobre las personas que me preguntan, los astronautas están solo a 400 kilómetros de nosotros. O sea, realmente no están lo suficientemente fuera de la atmósfera terrestre como para poder hacer observaciones astrofísicas, que es por lo que tú has preguntándome, o sea, agujeros negros, otros planetas. O sea, lo máximo que ellos pueden ver desde la Estación Espacial Internacional es la Luna, y a veces pueden ver Júpiter ahí, un puntito lejano. No tienen telescopios, no tienen los medios como para responder las preguntas que tú estás levantando. Para eso necesitamos telescopios potentes. El ojo humano no alcanza. Y la perspectiva que yo te puedo dar, la única de mi conocimiento, es la de los humanos. Bueno, Nadella, algo que tal vez no se comentó aquí es que no es la primera vez que está Nadella aquí. Ella vino yo repito. el 21 de marzo del año 2013 a la inauguración, a la reapertura del Planetario de Bogotá. Y nos dio una conferencia que no sé cuál me gustó más, si esta o la de aquella época. Fueron ambas extraordinarias. Mójate. Sí, en realidad, quería preguntarte... Dime. Mensualmente, ¿cuántos correos recibes de jóvenes preguntando cómo ir al espacio? ¿Y cómo les respondes? Mira, es una buena pregunta, porque no es cómo ir al espacio, lo que preguntan es cómo puedo llegar a ser astronauta. Y entonces tenemos una página en la web de la ESA. Es que como recibimos las preguntas tantas veces, hemos creado una página solo para eso, en la web de la ESA, de requisitos para llegar a ser astronauta. Y ahí tenemos un listado de 10, 20 preguntas más frecuentes, y ahí respondemos todo. La gente pregunta de todo, en plan, si tengo gafas, ¿puedo ir? Si tengo una caries, ¿sabes? Un empaste, ¿puedo ir? Soy niña, ¿puedo ir? Soy mujer, soy niña, soy mujer, ¿puedo ir? Eso es un poco triste. A veces recibir las preguntas te sorprenden. Una de las cosas que últimamente estuvimos tuiteando sobre un experimento que es de descanso en una cama. Tienes que estar 2 meses en una cama, en un hospital, con las piernas hacia arriba, y eso simula de alguna manera la microgravedad y los efectos que los astronautas tienen en el espacio. Por H o por B, yo no sé cómo, eso llegó a Colombia y no dejamos de recibir durante una semana. Nosotros tuiteamos en inglés, también en español, pero menos. Y había cientos de colombianos que querían tomar parte en el experimento, que implicaba estar 2 meses estirado en la cama. Y si eso les ayudaba a ser astronautas, mejor que mejor. ¿Dónde me apunto? ¿Dónde me apunto? La gente te pregunta de todo, pero frecuencia es a diario muchísimo. Pero hay picos, ¿eh? Hay picos. Es buena pregunta. Es nuestra página más visitada. Hola, aquí. Bueno, fabulosa conferencia, no te había visto, pero sí tenía referencias de Germán y otras personas que, pues, digamos, te han visto y que das muy buenas conferencias. Entonces, súper. Gracias.
La pregunta que tengo tiene relación con el discurso que se maneja siempre como de decir, no, el ser humano llegó a la Luna o el ser humano va a llegar a Marte, cuando en realidad llegó fue Estados Unidos y un grupo de científicos de Estados Unidos o un grupo de pilotos. Cuando uno mira muchas solicitudes con la Agencia Espacial Europea o la JAXA o no, la americana NASA, uno ve que el requisito es que usted sea ciudadano americano. Sí. Entonces, pero cuando se hace divulgación del tema espacial, nunca se habla de eso directamente. No. Entonces, mi pregunta es qué tan sinceros estamos haciendo con el público y con las expectativas de los niños, porque estamos diciendo, fomentando que niños sean astronautas, pero en realidad cuando van a ver los requisitos, no tienes esa nacionalidad, y lo digo por el caso en Colombia. Ya, sí, es una pregunta válida, pero se trata de no... la audiencia ya está fragmentada de por sí, porque hay diferentes edades, hay diferentes modos de acceder, hay unos que se van a llegar, la información les va a llegar por Twitter, a otros les va a llegar en el periódico, hay diferentes maneras. Si nosotros tomáramos, piensa en lo que tendríamos que perder, si nosotros tomáramos la estrategia de decir, todos los europeos aquí, europeos allá, si eres europeo, no sé qué, perderíamos parte de la audiencia. Ahora mismo hay una audiencia en Colombia, por ejemplo, o en Ucrania, que nos sigue. Si nosotros nos centráramos en una nacionalidad, perderíamos y no nos interesa. Es verdad que los que nos pagan a nosotros son los europeos, no son los americanos ni los colombianos. Pero a la hora de divulgar lo que te interesa es aumentar el impacto. Entonces, es pertinente tu pregunta, pero nosotros preferimos no hacer nichos. Intentamos llegar a lo máximo posible. Y el mensaje de cooperación internacional siempre va a estar ahí, al menos a nivel espacial, a no ser que algo cambie. Esperemos que no. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Me gustaría saber un poco, digamos, cuál, desde tu perspectiva, cuál es la ganancia del uso del Twitter, ¿no? O sea, en términos de inspiración para los jóvenes, comunicación, o en términos de que eso te va a permitir tener financiamiento, porque hay esta apuesta, ¿no? Tan importante, digamos, por el uso de estas redes. Lo que tienen las redes sociales es que tienes una satisfacción inmediata. En el sentido de que tú cuelgas algo, el astronauta cuelga algo y enseguida empiezas a ver los likes y hay una reacción que se puede medir. Es muy difícil medir la reacción con otras plataformas. Es decir, yo, por ejemplo, cuando escribo un artículo sobre ciencia, puedo ver que lo ha leído X personas, pero no sé qué piensa esa persona, si lo ha leído del todo, si lo ha clicado y ha pasado a lo siguiente. Sin embargo, generalmente con las redes sociales, el beneficio es que la gente suele reaccionar, suele poner un like o hacer un comentario, sea bueno o malo, pero es algo que se puede medir. Entonces, para mí, para mi profesión, es muy importante tener la posibilidad de escuchar a la gente. Y gracias a lo que ellos nos cuentan, con su reacción podemos cambiar nuestra estrategia de comunicación. ¿Por qué se usa, por ejemplo, Twitter? Pues porque es una plataforma que es muy fácil de usar, tanto por los astronautas como para nosotros, no necesita demasiado y no requiere mucho tiempo de leer. Un artículo requiere tiempo de crearlo, editarlo, la lectura. Sabemos que hoy en día está demostrado que nadie lee más de 30 segundos en una página online. Sin embargo, un tweet, ¿cuánto cuesta? 5 segundos. Es percepción. Hoy en día la audiencia tienes que darle todo más rapidito. Y ese es el beneficio, simplemente por eso. A mí personalmente, si me preguntas, no me sentiría cómoda con Twitter porque te limita un poco demasiado corto todo. Pero bueno, también te enseña a sacar jugo, a maximizar tu potencial de comunicación, que con una palabra puedas llegar a tanta gente o con una imagen, también tiene su valor. No es mi plataforma favorita, pero sí la de los astronautas. Buenos días, mil gracias de nuevo por tu presentación. Una pregunta es sobre fake news. De golpe, fake news, noticias falsas, alrededor de alimentos, de salud, de medio ambiente, las ves todos los días. ¿Qué tanto tienes que lidiar tú en la agencia con ese tema? ¿Y cómo manejarlo? Como un par de tips así concreticos que puedan ser transversales a muchas ciencias. Cualquier cosa que colgamos, sea lo más inocente, no te puedes imaginar de dónde sale la gente y diciendo, otra conspiración, estáis mintiendo, pero además no se cortan, no hay... Lo que tienen las redes sociales también es que la gente se siente muy libre de hablar, entonces dicen
no se cortan en el lenguaje que usan, ni las maneras, ni desacreditan sin haberse leído, leen 2 palabras y ya están al ataque. Hay muchos trolls, hay mucha gente así, siempre la vas a tener. La estrategia que nosotros tomamos en el 90% de los casos es ignorarla. ¿Alguien quiere reaccionar así? No. Hay casos en los que si alguien dentro de ese ataque que hacen o esa desacreditación formula una duda o una pregunta que nosotros consideramos válida científicamente, por lo que decíamos, las preguntas generalmente todas son válidas, ¿sabes? Si podemos encontrar esa respuesta, yo me tomo la molestia de hablar con el científico y decir, mira, esta persona me está preguntando esto, que parece muy estúpido, pero precisamente porque parece muy estúpido, vamos a darle una respuesta. Y vamos a darle una respuesta científica. Y entonces vamos y a veces, si conseguimos encontrar una respuesta cortita, decimos, según el científico, damos un enlace al paper y se combate ese ataque con información, donde se puede, o ignorancia, o ignorarlo, o con información. Pero todos los días, cualquier cosa, están ahí, esperando. Sí, es increíble. Yo digo, ¿y esto de dónde ha salido? Lo más inocente que puedas colgar, ¡pum! Es increíble. ¿Alguna? 2 preguntitas. Había otra mano por ahí y por allí. ¿Y este grupito? ¿No tiene ninguna pregunta a los estudiantes? Bueno, solo 2 consideraciones más que preguntas. La primera, se me antoja muy interesante el registro de la guerra que hizo el astronauta a través de Twitter, porque además estamos hablando de un fenómeno que se volvió leitmotiv, es la globalización. Y justamente viene la palabra globo, y el globo es la Tierra. Entonces es un hombre globalizado a través de Twitter viendo el globo justamente con el que se está comunicando. Es decir, hay una suerte de metáfora, no sé si es una forma de rizar el rizo que tengo acá, pero el estar allá afuera, digamos, viendo el globo y globalizando la información a través del Twitter es una metáfora interesante. Lo segundo es que, volviendo a 3 preguntas atrás, el tema de el hombre llegó a la luna, bueno, primero es un tema de género ahí implicado, el ser humano llegó a la luna cuando es un norteamericano. Ahí hay un truco retórico muy interesante, ¿no? Es hablar de la humanidad, pero cuando se habla de un ser humano localizado en una geografía política, en una geopolítica específica, es un truco retórico político muy fuerte, que permite a través de esa globalización hacernos pensar a la humanidad que hemos llegado a algún lugar, cuando finalmente es realmente un país, un ser humano el que lo ha hecho. Me he perdido. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, ok. Vale. Gracias. Bueno, muy entretenido, muy divertido con lo que nos has contado hoy. Gracias. Muy agradecido. Gracias. Y creo que lo que has estado haciendo todo este tiempo es atraer a las personas a estos conceptos científicos, astrofísicos, es muy interesante. Mi pregunta está relacionada con ¿cuál sería la estrategia que recomiendas para atraer no a un público en general, sino a un público científico a que lograran aterrizar esto a través de la divulgación? Es difícil porque los científicos también son de su padre y de su madre, como decimos, pero afortunadamente más y más los científicos, y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, Zuli, se pasan a nuestro bando. Les gusta, les engancha esto de la comunicación y lo que hablaba antes de la satisfacción de que alguien se interese por lo que tú estudias como científico, por lo que has invertido muchísimos años de tu vida en tu ordenador o en tu biblioteca y que alguien se interese, pues tiene un valor. Pero yo creo que es a fuerza de... Hay másters muy útiles para científicos, para que aprendan a comunicar, pero al final, para mí, de acuerdo con mi experiencia, es trabajar juntos, hacernos trabajar juntos y enseñarles a ellos los beneficios que tiene comunicar y los peligros también. Porque una cosa que he aprendido yo de los científicos es que, aparte de ser muy creativos, y no es bueno lo que voy a decir, es que se creen que tienen la razón, muchas veces, cuando hablan conmigo a lo mejor. Entonces, adoptan una postura de, esta es la verdad. Y cuando yo les hago preguntas muy tontas, que son las preguntas que a lo mejor todo el mundo se preguntan, algunos se ponen a la defensiva. Entonces, mi consejo para los científicos es ser un poco más abiertos, no pensar que su ciencia es que lo que a lo mejor estudian hoy se puede desbancar mañana.
Y de eso se trata la ciencia también. Entonces yo quiero que ellos hagan el esfuerzo de explicármelo a mí. No les estoy atacando su teoría, pero a mí me lo tienes que explicar por qué. Eso es simplemente un cambio de perspectiva y ya yo creo que les ayuda. Pero vamos, a mí me gustaría ser tan científica algún día, pero no llego a, no tengo la mente de ellos en eso. O sea que los admiro, pero también hay veces que ellos intentan meterse en tu campo y creo que tienen que aprender a respetar cada uno lo que hace. Bueno. ¿Se ha notado mucho la crítica? ¿Ha sido mala o se ha entendido? ¿Hay algún científico en la sala? No. Ok. No. Hablamos luego. Bueno, me presento. Mi nombre es Héctor Miguel Ibáñez. Hola a todos. Hola. Bien, pregunta del sector estudiante. Bien. Pues básicamente primero, pues tienes una voz espectacular. Me encantó, es fascinante. Okay. Gracias. Estamos pretos. Pregunta. Resulta que pues este espacio que se nos está brindando, que por cierto lo agradezco demasiado, tiene algo clave que es el hecho de la divulgación. Tú estabas explicando que el Twitter, redes sociales, es súper importante, pero citando al comentario que le hiciste a la última pregunta, nosotros como estudiantes, nosotros como la gente más joven, somos como tal el futuro que va a tener la ciencia, el futuro que va a tener la divulgación, los futuros periodistas, los futuros científicos, los futuros astronautas, si tenemos la oportunidad y no se nos niega. Pero entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto la divulgación que tenemos hoy en día está funcionando correctamente? O sea, porque no veo otro colegio, no veo o algo que en realidad llegue hacia el alma de nosotros, nos apasiona hasta más no poder, porque yo estoy prendo con esta vaina, pero... Bueno, ¿te dejo terminar? No. Básicamente, si tienes alguna perspectiva diferente o alguna otra forma de llegar a una divulgación. Yo lo que veo de vuestra generación, que sois jovencitos, es que uno de los problemas que hay es que tenéis tal bombardeo de información que es muy difícil, habría que educarnos no solo a ustedes, sino a nosotros también en cómo filtrar lo que es correcto, lo que es científico, lo que creerse o lo que no. ¿A qué respondes? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? Eso para mí es muy difícil. Yo no sé cómo las generaciones que vienen, con tantos estímulos que tienen de todas las plataformas sociales, cómo lo pueden manejar de manera que sea provechosa para llegar a ser los científicos y astronautas del futuro. Está claro que también es un sitio de oportunidades. Es decir, gracias a esas plataformas tú te puedes enterar de muchas cosas y encontrar tu camino y quizás contactar a alguien que te pueda abrir determinadas puertas. Entonces, realmente no tengo consejos porque no estoy en vuestro mundo, no estoy en vuestra edad, pero si tú me pudieras decir, para mí lo que me importa es qué es lo que os interesa y a partir de ahí yo trabajo como comunicadora. Yo primero escucho y luego sabré. ¿Cómo puedes tú saber lo que te interesa dentro de todo ese universo de estímulos? No lo sé. Yo creo que es un poco apabullante, pero a lo mejor me equivoco. No sé qué es lo que se queda. En esos 5 segundos de atención, ¿qué es lo que se queda para ti en el futuro? Yo sé que hay cosas que a mí me han marcado y no las elegí. No sé si en el caso de las redes sociales eso también te puede pasar a ti, supongo que sí. Algún día un tweet o un vídeo te marca tu carrera profesional y si es eso, pues bienvenido sea. Yo no sé si se puede elegir o se puede filtrar esas cosas. Lo dejo ahí.